Las suturas aún palpitaban cuando Rafael arrojó los papeles sobre mi cama de hospital. Papeles blancos, fríos como el hielo, contrastando con el rojo que aún podía sentir pulsando en el costado de mi cuerpo, donde antes había 2 riñones, y ahora solo quedaba uno. Solo firma esto, Elena. No tengo. Todo el día. Mi nombre es Elena, y a los 73 años he visto muchas caras de la crueldad humana. Pero nada me preparó para ese momento. Estaba allí acostada, conectada a tubos y monitores, aún sintiendo la anestesia disipándose en ondas por mi cuerpo, cuando el hombre al que había dado 22 años de mi vida, y ahora una pieza vital de mis órganos, me entregó papeles de divorcio con la misma naturalidad de alguien que entrega una factura de electricidad. Necesitas entender algo sobre mí. Siempre he sido del tipo que ve más allá de las apariencias. Tal vez por eso sobrevivía tanto. En ese momento, acostada en esa cama, con la cicatriz fresca quemando como fuego, vi algo en los ojos de Rafael que debería haber visto mucho antes. No era alivio por estar vivo. Era satisfacción. La satisfacción fría de alguien que acababa de ejecutar un plan perfecto. ¿Por qué ahora? Pregunté, mi voz aún ronca por los tubos de respiración. ¿Por qué justo ahora, Rafael? Ni siquiera me miró a los ojos. Se quedó allí parado, junto a la ventana, contemplando la vista como si yo fuera solo otro mueble en la habitación. Porque ahora puedo, dijo simplemente. Ahora tengo lo que necesito. Fue entonces cuando el rompecabezas comenzó a formarse en mi mente. Todas las piezas estaban ahí, esparcidas a lo largo de los últimos 6 meses. Los documentos que me pidió firmar para facilitar el proceso médico. Las conversaciones extrañas que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. La forma en que su madre Dolores se volvió súbitamente tan cariñosa durante mis citas preoperatorias. Recuerdo el momento exacto cuando todo encajó. Fue cuando vi esa sonrisa. Esa pequeña sonrisa casi imperceptible que cruzó sus labios mientras me veía leer los papeles de divorcio. No la sonrisa de un hombre agradecido por estar vivo, sino la sonrisa de alguien que acababa de ganar un juego, del que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. «Planeaste esto», susurré, más para mí misma que para él. «Planeaste esto desde el principio». Entonces se volvió hacia mí y, por primera vez en meses, vi al verdadero Rafael, no el esposo desesperado rogando por su vida, no el hombre amoroso que sostuvo mi mano durante las visitas al médico, sino el extraño calculador que había estado usando la cara de mi esposo todo este tiempo. «Elena», dijo, su voz ahora completamente diferente, despojada de cualquier pretensión de afecto. «Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien». El monitor junto a mi cama comenzó a sonar más rápido, mientras mi ritmo cardíaco se aceleró. Pero no fue el miedo lo que hizo que mi pulso se disparara. Fue algo más. Algo que se sentía peligrosamente cerca de alivio. Porque finalmente estaba viendo la verdad. Mientras yacía allí, sosteniendo esos papeles en mis manos temblorosas, me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Tal vez le había dado mi riñón, pero aún tenía mi cerebro. Y mi cerebro ya estaba funcionando, ya estaba planeando. Ya estaba viendo 3 pasos adelante de cualquier juego que él pensara que estaba jugando. Lo miré, y por primera vez desde la cirugía, sonreí. Una sonrisa real. «Tienes razón, Rafael», dije suavemente. «Soy demasiado inteligente para mi propio bien». Esa sonrisa pareció perturbarlo más de lo que podrían haberlo hecho las lágrimas o los gritos. Se movió incómodamente, súbitamente inseguro. No podía saber lo que estaba pensando. No podía saber que en ese momento, acostada en esa cama de hospital, con su traición tan fresca como mi herida quirúrgica, ya estaba planeando algo que él nunca vería venir. Si estás disfrutando mi historia, no olvides suscribirte para escuchar cómo se desarrolla esto, porque lo que pasó después me impactaría incluso a mí.
La verdad es que cuando has vivido tanto como yo, aprendes que el arma más peligrosa no es la ira o la venganza, es la paciencia. Y acababa de decidir volverme muy, muy paciente. Pero primero, necesitaba entender exactamente qué tan profunda era esta traición, porque algo me decía que los papeles de divorcio eran solo el comienzo de lo que Rafael había planeado para mí. Y tenía razón en sospechar. Los siguientes 3 días en ese hospital fueron como vivir en una pesadilla en cámara lenta, donde cada detalle se volvía cristalino. ¿Sabes cómo a veces cuando estás en shock, tu mente comienza a catalogar todo con precisión quirúrgica? Eso fue exactamente lo que me pasó. Rafael me visitó exactamente 2 veces. Ambas veces trajo flores, claveles baratos de la tienda de regalos del hospital, no las orquídeas que había cultivado en nuestro invernadero durante 15 años. Ambas veces se quedó menos de 10 minutos. Y ambas veces hizo la misma pregunta. ¿Ya firmaste los papeles? Aprendí algo sobre mí misma durante esas visitas. Aprendí que podía mentir con la misma gracia sin esfuerzo con la que él me había estado mintiendo durante meses. Aún estoy demasiado débil para sostener una pluma correctamente, le dije, observando cómo su mandíbula se tensaba con impaciencia, apenas contenida. Pero fue su madre, Dolores, quien reveló cuán cuidadosamente orquestado había sido todo esto. Vino el segundo día, cargando una fuente para guisado, y usando una expresión de preocupación practicada que ahora reconocía como arte teatral. «Ay, mija», dijo acomodándose en la silla de Mimones. Visitantes con agotamiento teatral. «Te ves tan pálida, pero no te preocupes, te recuperarás rápidamente. Las mujeres jóvenes siempre lo hacen». Mujeres jóvenes. Tenía 51 años. En 22 años de matrimonio, Dolores nunca me había llamado joven ni una sola vez, pero ahora, súbitamente, era lo suficientemente joven para recuperarme de una cirugía mayor, lo suficientemente joven para empezar de nuevo, lo suficientemente joven para desaparecer silenciosamente. Dolores, dije cuidadosamente. ¿Rafael discutió el divorcio contigo antes de traerme esos papeles? La mujer había estado doblando y desdoblando la misma servilleta durante 30 segundos, pero ante mi pregunta, sus manos se quedaron completamente quietas. Fue entonces cuando supe. El silencio se extendió entre nosotras como un alambre tenso, y prácticamente podía verla calculando cuánta verdad podía permitirse revelar. Elena, a veces los hombres toman decisiones cuando están emocionales, finalmente dijo. La cirugía, el estrés, fue mucho para él. Casi me reí, casi, porque Rafael había sido muchas cosas durante esos terribles meses, cuando la insuficiencia renal lo estaba matando. Lentamente, pero emocional no era una de ellas. Si acaso, había estado antinaturalmente calmado, metódico incluso. Parecía muy sereno cuando me entregó los papeles. Dije, mi voz estable como roca, casi como si lo hubiera estado planeando. Los ojos de Dolores se movieron hacia la puerta. Luego, de vuelta a mí. Y en ese pequeño gesto, vi la verdad que estaba tratando tan desesperadamente de ocultar. No solo habían discutido el divorcio, habían discutido el momento. Se habían sentado en su cocina, tomando su café amargo, y planeado el momento exacto cuando Rafael me destruiría. Después de Minsotzon, que se fue, me quedé allí mirando el techo, armando una cronología que me heló la sangre. La enfermedad renal no había sido súbita, había estado progresando durante más de 1 año, tiempo suficiente para entrar en listas de trasplantes, para explorar otras opciones. Pero Rafael había rechazado cada sugerencia de sus médicos sobre buscar donantes fuera de la familia. Quiero que Elena lo haga, había insistido, sosteniendo mi mano en la oficina del nefrólogo. Si alguien va a salvar mi vida, debe ser mi esposa. Me había sentido tan conmovida por ese sentimiento, tan emocionada por su fe en mí, en nosotros.
Me había sentido elegida, honrada de ser su salvadora. Ahora entendía la verdad. No me había elegido porque me amara. Me había elegido porque era conveniente, porque ya estaba legalmente vinculada a él, ya vivía en la misma casa, ya era lo suficientemente tonta para firmar cualquier papel que pusiera frente a mí. La mañana antes de mi alta, una joven enfermera llamada Jennifer vino a retirar mi vía intravenosa. Era charlatana, amigable, el tipo de persona que probablemente alegraba cada habitación que entraba. «Tu esposo parece agradable», dijo, despegando cuidadosamente la cinta. Aunque debo decir, la mayoría de los cónyuges están aquí mucho más después de una cirugía como esta. «¿Ah, sí?» Mantuve mi voz ligera, curiosa. «Usualmente están prácticamente acampando en la habitación. Mi último donante de riñón, su hermana nunca se fue de su lado durante 3 días seguidos». Jennifer se encogió de hombros. «Pero supongo que todos manejan el estrés de manera diferente». «Todos manejan el estrés de manera diferente». «Sí, ciertamente lo hacen. Algunas personas manejan el estrés llorando, otras preocupándose, y algunas, aparentemente, manejan el estrés planeando la destrucción completa de su cónyuge mientras ella se recupera de darle un órgano vital». Mientras Jennifer terminaba con mi vía, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a descubrir exactamente cuánto tiempo había estado Rafael planeando esto. Iba a descubrir quién más sabía. Y entonces me iba a asegurar de que cada persona que participó en esta traición entendiera exactamente a quién habían elegido cruzar. Porque esto es lo que Rafael no sabía sobre mí. Había pasado toda mi carrera como contadora forense. Me especializaba en encontrar dinero que la gente no quería que encontraran. Podía rastrear rastros financieros a través de compañías fachada y cuentas offshore, como un sabueso siguiendo un olor. Y algo me decía que este divorcio era sobre mucho más que solo terminar nuestro matrimonio. Llegué a casa, a una casa vacía que se sentía como una escena del crimen. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí. La taza de café de la que Rafael había bebido esa mañana, el periódico doblado en el crucigrama que nunca terminó, la foto enmarcada de nuestro día de boda, donde su sonrisa ahora parecía calculadora en lugar de amorosa. Pero no estaba allí para llorar. Estaba allí para cazar. Mi oficina en casa estaba exactamente como la había dejado antes de la cirugía. Archivos organizados, computadora protegida con contraseña, todo en su lugar apropiado. Rafael nunca había mostrado mucho interés en mi trabajo. «Los números son aburridos», siempre decía con esa risa encantadora, que ahora reconocía como desprecio su error. Pasé la primera hora revisando nuestras cuentas conjuntas, y lo que encontré hizo que mi cicatriz quirúrgica palpitara con dolor fresco. 3 días antes de mi cirugía, mientras yo estaba haciendo mi ayuno preoperatorio, Rafael había transferido $47,000 de nuestra cuenta de ahorros a algo llamado Vélez Holdings LLC. Nunca había oído hablar de Vélez Holdings, pero conocía ese nombre. Vélez era el apellido de soltera de Dolores. Mis dedos volaron sobre el teclado mientras rastreaba el registro de la empresa. Registrada hace 6 meses. Único. Propietario: Dolores María Vélez. Dirección comercial: un apartado postal en el centro de Tampa. Propósito comercial listado como servicios de consultoría. Consultoría. Casi me reí de la audacia. Pero eso era solo el comienzo. Mientras profundizaba más, emergió un patrón que hizo que mi presión arterial se disparara. Durante los últimos 8 meses, coincidiendo perfectamente con el diagnóstico de enfermedad renal de Rafael, el dinero había sido sistemáticamente movido fuera de nuestras cuentas. Pequeñas cantidades al principio, justo por debajo del límite que requeriría mi firma. Luego, transferencias más grandes, siempre cuando yo estaba en el trabajo o manejando sus citas médicas. El momento era de precisión quirúrgica. Cada transferencia ocurría cuando yo estaba distraída.
Cada documento era firmado cuando yo estaba emocionalmente abrumada por su condición. Habían convertido mi amor por él en un arma contra mí. Recuerdo estar sentada allí en mi silla, mirando transacción tras transacción, y sentir algo agrietarse dentro de mi pecho. No era mi corazón rompiéndose. Eso ya había pasado en la habitación del hospital. Esto era algo más profundo. Este era el sonido de mi última ilusión sobre Rafael destrozándose completamente. Tienes que entender, había construido toda mi vida adulta alrededor de este hombre. Cuando lo conocí a los 29, pensé que estaba consiguiendo un compañero. Alguien que estaría a mi lado a través de lo que sea que la vida nos arrojara. Había trabajado 60 horas a la semana para pagarlo a través de la escuela de posgrado. Había pospuesto tener hijos porque él quería establecer su carrera primero. Me había mudado a través del país 2 veces por sus oportunidades de trabajo, dejando atrás amigos y la pequeña firma de contabilidad que había construido de la nada. Y todo el tiempo, aparentemente, él había estado aprendiendo cómo robarme. Pero la verdadera revelación vino cuando accedí a nuestra cuenta comercial, la de mi firma de consultoría. Rafael estaba listado como signatario secundario, algo que había agregado años atrás por conveniencia. También habían movido dinero de allí. Mis propios ingresos, acumulados durante décadas de trabajo, lentamente sangrados para financiar lo que estaba comenzando a entender, era mi propia destrucción. Cada retiro se sentía como un golpe físico. $12,000 en marzo, $8,500 en abril, $15,000 en mayo. Para cuando terminé de contabilizar todo, me habían robado más de $120,000. Dinero que había ganado trabajando fines de semana, tomando casos que otros contadores no tocarían, construyendo una reputación, un cliente satisfecho a la vez. El teléfono sonó exactamente a las 6 p.m. La voz de Rafael. Era cortante, impaciente. Elena, el abogado necesita esos papeles firmados para el viernes. No hagas esto más complicado de lo que necesita ser. ¿Cuál abogado? Pregunté dulcemente. No recuerdo discutir representación legal. Una pausa. Mi abogado. Obviamente. Abrí otra pantalla en mi computadora, cruzando referencias con los cheques que había encontrado. ¿Y este abogado, su nombre sería Marcus Thornfield por casualidad? El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego la voz de Rafael regresó, cuidadosa ahora, controlada. ¿Cómo conoces ese nombre? Porque hace 3 semanas, mientras me sacaban sangre para autorización quirúrgica, alguien había escrito un cheque de $5,000 a Thornfield and Associates de nuestra cuenta conjunta. La línea de memorando decía, anticipo. Suerte, dije. Dime, Rafael, ¿cuándo exactamente contrataste un abogado? ¿De divorcio? ¿Antes o después de que acepté darte mi riñón? Lo escuché respirar, escuché los cálculos girando en su mente. Finalmente dijo, Elena, estás molesta. No estás pensando claramente. La cirugía, los medicamentos. La cirugía fue hace 4 días, interrumpí. Mi mente está perfectamente clara. Más clara de lo que ha estado en meses, en realidad. La cosa hermosa sobre ser contadora forense es que desarrollas un instinto para las mentiras. Tienen una textura particular, un peso específico. Y la voz de Rafael en ese momento estaba pesada con engaño, espesa con el tipo de pánico que viene cuando alguien se da cuenta de que su fachada cuidadosamente construida se está desmoronando. Hablaremos cuando te sientas mejor. No, dije, mi voz estable como granito. Hablaremos ahora, porque tengo algunas preguntas y creo que vas a querer responderlas antes de que empiece a preguntarle a otras personas. Clic. Colgó. Me recosté en mi silla, mirando las pantallas llenas de evidencia, y sentí algo que no había experimentado en meses. Control. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no estaba reaccionando. Estaba actuando.
Pero entonces encontré las pólizas de 1900. Seguro. Escondido en una subcarpeta en nuestra unidad compartida, había un documento que nunca había visto antes. Una póliza de seguro de vida sacada sobre mí hace solo 2 meses. ¿El beneficiario? Rafael, por supuesto. ¿La cantidad? $500,000. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía. El cuestionario médico. Alguien había falsificado mi firma. Había mentido sobre mi historia médica. Había esencialmente apostado $500,000 a mi muerte. La póliza estaba específicamente diseñada para pagar en caso de complicaciones quirúrgicas o mortalidad postoperatoria. Fue entonces cuando entendí el verdadero alcance de lo que habían planeado. Esto no era solo robo. Esto no era solo abandono. Habían estado esperando que muriera en esa mesa de operaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de escarbar, Elena. No te va a gustar lo que encuentres. Miré ese mensaje por mucho tiempo. Luego le tomé captura de pantalla, lo guardé en una carpeta que etiqueté Evidencia y volví al trabajo. Porque esto es lo que no entendían. Yo era una contadora forense. No solo encontraba dinero perdido, encontraba verdad perdida. Y algo me decía que mi riñón robado y los papeles de divorcio eran solo la superficie de algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Mientras trabajé durante la noche, mi herida quirúrgica doliendo con cada movimiento, comencé a entender que estaba luchando por más que solo mi matrimonio o mi dinero. Estaba luchando por mi vida, y apenas estaba empezando. Esa noche no dormí. ¿Cómo podía? Cada vez que cerraba los ojos, veía esa póliza de seguro, esas firmas falsificadas, las matemáticas frías de mi propio asesinato. Habían calculado el valor exacto de mi muerte hasta el centavo, $500,000, menos lo que ya habían robado, más mi riñón para salvar la vida de Rafael. En sus mentes yo valía más muerta que viva. Pero esto es lo que Rafael nunca entendió sobre mí. He pasado 30 años desenredando crímenes financieros. Sé que las personas que se creen las más inteligentes del salón usualmente son las que cometen los errores más descuidados. Y Rafael, a pesar de su planeación cuidadosa, había cometido varios. El primer error fue subestimarme. El segundo fue dejar un rastro de papel. El tercero fue confiar en que su madre mantendría la boca cerrada. Pasé el fin de semana documentando sistemáticamente todo. Estados de cuenta bancarios, firmas falsificadas, fechas y horarios de transferencias. Fotografié cada documento. Guardé cada archivo digital en múltiples discos de respaldo. Incluso me grabé narrando la cronología, creando un registro de audio que sería más difícil de desestimar en corte. Para el domingo en la noche, había construido un caso que haría salivar a cualquier fiscal. Pero no estaba lista para involucrar a las autoridades aún, porque también había descubierto algo más, algo que me hizo darme cuenta de que Rafael y Dolores no estaban trabajando solos. Los registros de propiedad mostraron que nuestra casa, la casa que pensé que poseíamos juntos, había sido silenciosamente transferida a un fideicomiso hace 6 meses. El fideicomisario, alguien llamada Carmen Ruiz. Y Carmen Ruiz, según mi investigación, era la exnovia de Rafael de la universidad. La misma Carmen que había reaparecido misteriosamente en su vida el año pasado, supuestamente como consultora de negocios. Recuerdo el momento exacto cuando encontré su perfil de LinkedIn. Ahí estaba, sonriendo en una foto profesional, listándose como consultora financiera estratégica, con una lista de 1,900 clientes que no tenía sentido para alguien con su trasfondo. Carmen tenía un título en Historia del Arte, no en finanzas. Había trabajado como curadora de museo durante la mayor parte de su carrera. Sin embargo, de alguna manera, en los últimos 18 meses, se había convertido en una consultora de alto poder con un ingreso que le permitía ropa de diseñador
y vacaciones de lujo. Las fotos en sus redes sociales contaban una historia diferente. Restaurantes caros, viajes de fin de semana a Napa Valley, joyería que costaba más que los autos de la mayoría de las personas. Y en varias fotos, apenas visibles en el fondo o recortadas en los bordes, podía distinguir manos familiares. Manos que había sostenido durante 22 años. Manos que habían acariciado mi cara mientras prometían amarme para siempre. Manos que habían firmado documentos transfiriendo mis ahorros de toda la vida a las cuentas de Carmen. Súbitamente, las llamadas telefónicas frecuentes de Dolores tenían sentido. Las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a las habitaciones. La forma en que Rafael se había vuelto tan protector de su teléfono, tan reservado sobre su horario. No solo habían planeado robarme y abandonarme, habían planeado borrarme completamente y empezar de nuevo con Carmen. Encontré registros de mensajes de texto que hicieron que mi herida quirúrgica ardiera con dolor fresco. Rafael, escribiéndole a Carmen solo 2 días después de mi cirugía. Fase 1 completa. Elena. Aún no sospecha nada. Tendremos todo transferido para el mes que viene. La respuesta de Carmen. No puedo esperar a empezar nuestra vida real juntos, bebé. Esta casa es perfecta para nosotros. Nuestra vida real. Como si los 22 años que le había dado fueran solo algún ensayo elaborado para la relación auténtica que él planeaba con ella. Mi cicatriz quirúrgica palpitaba mientras caminaba por mi casa vacía, pero el dolor se sentía diferente ahora. Más agudo, más limpio. Era el dolor de la claridad, de propósito cristalizándose en mi pecho como hielo formándose en agua. Fue entonces, cuando hice la llamada que lo cambiaría todo. «Investigaciones, Davidson», una voz áspera contestó. «Habla Jack». Jack Davidson era un investigador privado con quien había trabajado en varios casos de malversación. Era caro, discreto, y tenía el tipo de flexibilidad moral que lo hacía muy efectivo, encontrando información que las personas querían mantener oculta. «Jack, soy Elena Restrepo, necesito tu ayuda». «Elena, no he sabido de ti en ¿qué? 2 años? ¿Cómo te trata la vida matrimonial?» Casi me reí de la ironía. De eso es precisamente de lo que te llamo. Necesito un trasfondo completo. De mi esposo, y su novia, y su madre. Registros financieros, registros telefónicos, historial de viajes, todo. Hubo una pausa. Jack era lo suficientemente agudo para leer entre líneas. Esto suena personal. Está a punto de volverse muy personal. Mi anticipo son 10,000. Te transfiero 15. Necesito que esto se haga rápido. Y necesito que se haga a fondo. Considéralo hecho. Elena, ¿estás bien? Suenas diferente. Miré mi reflejo en la ventana oscurecida. Pálida, delgada, pero con algo nuevo en mis ojos. Algo que no había estado ahí hace una semana. Me estoy convirtiendo en alguien nueva, Jack. Alguien que no les va a gustar para nada. Mientras Jack trabajaba su magia, me enfoqué en el problema inmediato. Esos papeles de divorcio sin firmar sobre mi mesa de cocina. Rafael se estaba impacientando. Sus llamadas diarias se habían vuelto cada vez más agresivas. Sus amenazas, apenas veladas. Pero no tenía intención de firmar nada hasta que entendiera el alcance completo de su traición. También comencé a hacer mis propias llamadas. A bancos, preguntando sobre procedimientos de acceso a cuentas y recuperación de fondos. A compañías de seguros, indagando sobre pólizas fraudulentas. A la junta médica, preguntando sobre protocolos cuando los pacientes podrían estar en peligro por miembros de la familia. Cada conversación era una pequeña pieza de munición, cuidadosamente reunida y catalogada. La llamada más interesante fue al doctor Martínez, el nefrólogo que había coordinado nuestro trasplante. Le dije que estaba teniendo algo de ansiedad postquirúrgica y quería revisar la cronología médica. Señora Restrepo, su esposo en realidad era elegible para varios programas de donantes, dijo, revisando el archivo de Rafael.
Había otras opciones que discutimos, pero él fue bastante insistente en que la quería a usted como donante. ¿Otras opciones? El programa de intercambio pareado de riñones, por uno. Teníamos 3 coincidencias potenciales que habrían permitido que usted mantuviera ambos riñones mientras seguía salvando su vida. Pero el señor Restrepo dijo que usted había solicitado específicamente ser la donante directa. Me senté en silencio atónito, procesando esta información. Rafael me había mentido sobre eso también. Había habido otras formas de salvar su vida, formas que no habrían requerido que yo sacrificara mi propio órgano. Pero esas formas no habrían servido a su plan más amplio. Él me necesitaba debilitada, hospitalizada, vulnerable. Me necesitaba sintiendo como su salvadora, como alguien que había hecho el sacrificio definitivo. Hacía la traición más completa, más devastadora, y le daba cobertura. ¿Qué tipo de hombre abandonaría a la mujer que literalmente le había dado vida? El tipo de hombre que había estado planeando matarla por el dinero del seguro si la cirugía salía mal. 3 días después, Jack llamó de vuelta. Elena, ¿estás sentada? Porque lo que encontré te va a tumbar. Había descubierto que Carmen Ruiz no poseía solo una propiedad, sino 3. Todas compradas en los últimos 18 meses con efectivo. Todas en vecindarios que Carmen, trabajando como consultora de medio tiempo, nunca debería haber podido permitirse. Pero la bomba real fueron los registros telefónicos. Rafael y Carmen habían estado en contacto durante más de 1 año. Llamadas diarias, a veces durando horas, y el momento de su comunicación se correlacionaba perfectamente con las citas médicas de Rafael, sus aplicaciones de seguro, y cada transferencia financiera importante de nuestras cuentas. Hay más, continuó Jack. Tu esposo sacó préstamos contra su herencia futura. Su madre cofirmó por ellos. Estamos hablando de dinero serio aquí, Elena. Cerca de $300,000. ¿Préstamos para qué? Oportunidades de inversión, según el papeleo. Pero rastreé a dónde fue realmente el dinero. ¿Quieres adivinar? Ya sabía. Carmen. Bingo. Ella ha estado jugando en el mercado de valores con el dinero prestado de tu esposo. Y ha estado perdiendo. En grande. Esas propiedades que mencioné, todas están apalancadas hasta el tope. Debe más sobre ellas de lo que valen. La imagen se estaba volviendo más clara y era más fea de lo que había imaginado. Esto no era solo sobre empezar de nuevo con Carmen. Era sobre cubrir pérdidas financieras masivas. Necesitaban mi dinero para sacarse del hoyo que habían creado, y habían estado dispuestos a matarme para conseguirlo. Pero Jack no había terminado. Elena, hay algo más. Algo que te va a hacer muy enojada. Más enojada de lo que ya estoy. Tu esposo ha estado viendo a una psiquiatra, doctora Rebeca Torres. Ha estado afirmando que has estado exhibiendo signos de inestabilidad mental, que has estado haciendo amenazas contra él y su familia. Mi sangre se enfrió. ¿Qué tipo de amenazas? Según su testimonio, has estado diciendo cosas como «me las pagarás» y «me aseguraré de que todos sepan lo que realmente eres». Ha estado construyendo un caso de que eres mentalmente inadecuada, potencialmente peligrosa. Elena, creo que está planeando hacerte internar. La habitación giró a mi alrededor. Era brillante, de una forma enferma. Si yo comenzaba a hacer acusaciones sobre fraude e intento de asesinato, Rafael ya tenía documentación de que era delirante, inestable, posiblemente suicida después de mi cirugía. ¿Quién creería a la exesposa mentalmente enferma sobre el esposo doliente que había sido llevado a medidas desesperadas por sus amenazas? 300,000. Más lo que ya habían robado de mí. Más el pago del seguro de vida con el que habían estado contando. No solo habían planeado mi destrucción, habían pedido prestado contra ella. Esa noche, me senté en mi cocina con toda la evidencia extendida sobre la mesa, como cartas de tarot, revelando un futuro feo.
Pero ya no era la víctima en esta historia. Era la autora, y estaba a punto de reescribir el final. ¿Sabes lo que dicen sobre la venganza siendo un plato que se sirve mejor frío? Están equivocados. La venganza se sirve mejor precisamente, metódicamente, con el tipo de atención al detalle que asegura que tus enemigos nunca la vean venir hasta que sea demasiado tarde para detenerla. La cosa hermosa sobre ser subestimada es que las personas dejan de vigilar tus movimientos. Rafael. Pensaba que estaba jugando ajedrez mientras yo jugaba damas. No tenía idea de que yo había estado jugando ajedrez toda mi carrera, y estaba como 10 movimientos adelante de donde él pensaba que estaba. Si te preguntas cómo termina esta historia, quédate conmigo, porque lo que hice después restaurará tu fe en que la justicia aún existe en este mundo, incluso cuando el sistema nos falla. Tomé mi teléfono y marqué el número de Rafael. Cuando contestó, su voz estaba tensa con ira apenas controlada. Elena, será mejor que esos papeles estén firmados, ¿o qué? Interrumpí, silenciosamente. ¿O falsificarás mi firma como hiciste en la póliza de seguro? El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar su respiración cambiar. Podía prácticamente sentir su pánico a través de la línea telefónica. Fue entonces cuando supe que lo tenía exactamente donde lo quería. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que no. Igual que no sabes sobre los 300,000 en préstamos, o las inversiones inmobiliarias de Carmen, o la evaluación psicológica muy interesante de la doctora Torres. ¿Debo continuar? Y apenas estaba empezando. El sonido de Rafael dejando caer su teléfono fue audible incluso a través de la conexión. Cuando lo levantó de nuevo, su voz estaba temblando. Elena, escúchame, estás confundida. La cirugía, los medicamentos, pueden afectar tu pensamiento. La doctora Torres explicó que esto podría pasar. ¿Ah, sí? Sonreí en mi cocina vacía, rodeada de evidencia de su traición. Cosa curiosa sobre la doctora Torres. Llamé a su oficina hoy. Imagina mi sorpresa cuando supe que le has estado pagando directamente, no a través del seguro. Pagos en efectivo, Rafael, muy generosos. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso listo para romperse. Has estado documentando mi supuesta inestabilidad mental durante meses, ¿verdad? Construyendo un caso de que soy delirante, posiblemente peligrosa. Muy inteligente. Si empiezo a acusarte de intento de asesinato y fraude, ya tienes testimonio profesional de que no soy mentalmente competente. Elena. Pero aquí es donde cometiste un error, continué, mi voz estable como roca. La doctora Torres está requerida por ley a reportar amenazas de violencia. Sin embargo, no hay registro de tal reporte en el sistema. Verifiqué. Lo que significa que o nunca realmente hiciste esas amenazas contra mí, o la doctora Torres está cometiendo fraude al tomar pagos por testimonio falso. Lo escuché respirar pesadamente. Escuché el sonido de pasos. Estaba caminando de un lado a otro, probablemente jalándose el cabello como siempre hacía cuando estaba acorralado. ¿Crees que has sido muy inteligente, verdad, Rafael? Casándote con la pequeña contadora callada, haciéndola enamorarse de ti, convenciéndola de trabajarse hasta la muerte para pagar por tus sueños. Y luego, cuando te aburriste, encontrando una forma de tomar todo lo que ella había construido y desaparecer con tu novia de la universidad. No es así. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo exactamente te reconectaste con Carmen? ¿Antes o después de tu diagnóstico de riñón? Otro silencio. Prácticamente podía escuchar su mente corriendo, tratando de calcular cuánto sabía versus cuánto estaba adivinando. Tengo registros telefónicos, Rafael. 14 meses de contacto diario con Carmen. Tu enfermedad renal fue diagnosticada hace 13 meses. ¿Ves el problema con tu cronología? Fue entonces cuando escuché su voz en el fondo. Carmen, preguntando quién estaba en el teléfono. Así que estaban juntos. Por supuesto que estaban.
Probablemente en la casa que solía ser mía, planeando su futuro con mi dinero. Ponme en altavoz, dije. Elena, no hagas esto. Ponme en altavoz, Rafael. Un clic, y súbitamente pude escucharlos a ambos claramente. La voz de Carmen llegó, tratando de sonar preocupada. Elena, cariño. ¿Estás bien? ¿Rafael ha estado tan preocupado por ti? Casi admiré la actuación. Casi. Hola, Carmen. O debería decir, hola a mi dinero. Espero que estés disfrutando las 3 propiedades que compraste con él. Una inhalación aguda. No sé de qué estás hablando. Calle Maple, Coral Gables, Avenida Oak, Kendall. Y ese lindo pequeño condominio en South Beach. Todos comprados con efectivo que se originó de mis cuentas. Mi investigador tiene el rastro de papel, querida. Cada transacción individual. El sonido que vino a través del teléfono pudo haber sido un sollozo o un jadeo. Con Carmen, era difícil decir que era real y que era actuación, pero no había terminado. Rafael, ¿sigues ahí? Porque tengo algo más que quiero compartir con ambos, algo que descubrí hoy que finalmente hizo que todo tuviera sentido. Elena, por favor. Tu enfermedad renal no fue progresiva, ¿verdad? Fue aguda, causada por envenenamiento nefrotóxico deliberado durante varios meses. El silencio que siguió fue tan completo que pensé que habían colgado. Luego la voz de Rafael, apenas un susurro. No puedes probar eso. ¿No puedo? Hice que Jack rastreara tu historial de búsquedas en Internet. Lectura muy interesante, Rafael. Daño renal indetectable. Sustancias que causan insuficiencia renal. ¿Cuánto tiempo antes de que la enfermedad renal se vuelva fatal? ¿Debo continuar? Tienes que entender. Este fue el momento cuando todo se cristalizó para mí. Sentada en mi cocina, sosteniendo todas las piezas de su conspiración, me di cuenta de que Rafael no solo había traicionado nuestro matrimonio, se había envenenado a sí mismo. Deliberadamente destruyó sus propios riñones para crear una crisis médica que me forzaría a donar el mío. Y si la cirugía hubiera salido mal, si hubiera muerto en esa mesa, habría cobrado $500,000 y actuado como el viudo doliente, mientras empezaba de nuevo con Carmen y los ahorros de mi vida. Era brillante, absolutamente brillante, y absolutamente malvado. La hermosa ironía, continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra, es que destruiste tus riñones por nada, porque mientras te estabas envenenando y planeando mi asesinato, yo también estaba planeando algo. ¿De qué estás hablando? Sonreí, pensando en los papeles que había presentado esa mañana, la investigación federal de fraude que había iniciado, el equipo de contabilidad forense que ya estaba congelando activos, el abogado criminalista que estaría llamando al FBI dentro de la hora. Estoy hablando del hecho de que a partir de esta mañana, cada cuenta, cada propiedad, cada activo que me has robado, ha sido congelado pendiente una investigación federal. Las propiedades de Carmen están bajo orden de confiscación. La pequeña LLC de tu madre está siendo auditada por el IRS. Y esa póliza de seguro que falsificaste. La unidad de crimen de cuello blanco del FBI está muy interesada en eso. El sonido que vino a través del teléfono era como un animal herido. Rafael dándose cuenta de que su plan perfecto acababa de colapsar a su alrededor. Pero Elena, dije, mi voz suave ahora, casi gentil, guardé lo mejor para el final. Abrí el documento en el que había estado trabajando toda la semana, mi propia póliza de seguro, sacada años atrás, y recientemente actualizada con una designación de beneficiario muy específica. ¿Recuerdas cómo me convenciste de firmar todos esos formularios médicos antes de la cirugía? ¿Cómo me dijiste que eran solo papeleo estándar? Bueno, resulta que uno de esos formularios era en realidad una autorización para grabar todos los procedimientos quirúrgicos para propósitos de entrenamiento médico. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. La grabación existe, Rafael.
audio y video de ti, en esa sala de recuperación, explicándole a tu madre exactamente qué tan inteligente habías sido, cómo te habías envenenado, me habías manipulado para donar mi riñón, y planeado o cobrar dinero de seguro de mi muerte, o divorciarme una vez que te recuperaras. El sonido de algo estrellándose, tal vez un vaso, tal vez una mesa entera, vino a través del teléfono. La grabación ya está en manos del FBI, la Junta Médica y mi abogado. También va a ser reproducida en tu juicio criminal. Todos tus juicios, en realidad, porque entre el fraude, la falsificación, el intento de asesinato y los cargos de conspiración, estás viendo como 40 años en prisión federal. Fue entonces cuando escuché a Carmen gritándole a Rafael. Escuché la voz de Dolores uniéndose al caos. Escuché el sonido de las vidas de 3 personas implosionando en tiempo real. Pero no había terminado, porque había aprendido algo sobre mí misma durante toda esta pesadilla. Ya no era solo Elena la víctima. Era Elena la sobreviviente. Elena la luchadora. Elena la mujer que había sido subestimada por última vez. Y tenía una sorpresa final para ellos. Elena. La voz de Rafael era apenas un susurro ahora. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Cerré los ojos y pensé en ese momento en la habitación del hospital cuando me había arrojado esos papeles de divorcio. Qué pequeña me había sentido, qué rota. Cómo había creído, incluso por un momento, que tal vez me lo merecía. El riñón con el que estás viviendo ahora mismo, Rafael, el que te está manteniendo vivo, no va a ser tuyo por mucho más tiempo. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. ¿Qué quieres decir? La voz de Carmen, aguda con pánico. Quiero decir que cuando te envenenas para fingir una crisis médica, cuando manipulas a alguien para donar un órgano bajo falsas pretensiones, ese órgano puede ser legalmente reclamado. Se llama donación bajo coacción y fraude, y hay precedente para ello. No estaba mintiendo. Había pasado 2 días consultando con abogados médicos, juntas de ética y especialistas en trasplantes. El caso era sin precedentes, pero legalmente sólido. Estás faroleando, dijo Rafael, pero pude escuchar el terror en su voz. ¿Lo estoy? Dime, ¿cómo te has estado sintiendo últimamente, Rafael? ¿Alguna náusea, fatiga, dolores agudos en tu costado? Hice una pausa, dejándolo procesar lo que estaba implicando. Porque según mis consultores médicos, el estrés psicológico de cargos criminales pendientes puede desencadenar rechazo de órganos, y una vez que el rechazo comienza, no necesitaba terminar. Él sabía lo que les pasaba a las personas que perdían riñones trasplantados. El sonido de arcadas vino a través del teléfono. Rafael, físicamente enfermo con la realización de lo que se había hecho a sí mismo. Pero Elena, continué, mi voz estable y calmada, quiero que sepas que no soy un monstruo. No voy a dejarte morir, incluso después de todo lo que me has hecho. La esperanza se filtró en su voz. ¿Quieres decir? Quiero decir que he arreglado para que tengas la mejor atención médica absoluta durante tu encarcelamiento. El sistema médico de prisión federal tiene excelentes instalaciones de diálisis. Estarás bien cuidado mientras cumples tu sentencia. El lamento que estalló del teléfono era Carmen, finalmente entendiendo que su futuro cómodo acababa de evaporarse. Todas esas propiedades, todo ese dinero robado, todos sus planes cuidadosos, reducidos a nada. Pero tenía una cosa más que decir. Rafael, ¿recuerdas lo que me dijiste ese día en el hospital? ¿Cuando me entregaste esos papeles de divorcio? Silencio. Dijiste, ahora tengo lo que necesito. Bueno, adivina qué. Ahora yo tengo lo que necesito también. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla, rodeada de evidencia de sus crímenes, y sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la satisfacción de la venganza,
Eso se había desvanecido rápidamente, sino la paz, profunda, hasta los huesos, que viene de saber que has luchado por ti misma y ganado. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de procedimientos legales, testimonio y atención mediática. Rafael, Carmen y Dolores fueron todos acusados de múltiples cargos federales. La historia se volvió noticia nacional. El esposo que se envenenó para robar el riñón y los ahorros de vida de su esposa. Rafael nunca llegó a juicio. 3 meses después de nuestra llamada telefónica, su riñón comenzó a fallar. No por rechazo médico, sino por el mismo estrés y culpa que lo había llevado a envenenarse en Nin. Primer lugar, murió bajo custodia federal, finalmente víctima de su propia maldad en lugar de la mía. Carmen recibió 12 años por fraude y conspiración. Dolores recibió 8. Todos los activos robados fueron recuperados y devueltos a mí. Más daños. Pero ¿quieres saber la verdadera victoria? No fue el dinero o la justicia o incluso la muerte de Rafael. Fue lo que pasó después. Usé los fondos recuperados para comenzar una fundación, el Centro Elena Restrepo para Defensoría de Víctimas. Ayudamos a personas que han sido abusadas financieramente por miembros de la familia, que han sido manipuladas y confundidas, y hechas sentir como si estuvieran perdiendo la razón. Porque esto es lo que aprendí durante esos meses oscuros. Hay miles de personas ahí afuera viviendo con sus propios Rafaeles. Cónyuges que roban sus fondos de retiro. Hijos que manipulan a padres ancianos. Parejas que sistemáticamente destruyen las vidas de sus seres queridos para ganancia personal. Y la mayoría de ellos nunca pelean de vuelta porque no saben cómo, o no creen que merecen algo mejor, o están demasiado avergonzados para admitir que han sido engañados. Me reúno con estas personas ahora, en mi oficina que da a la bahía de Tampa. Los miro a los ojos y les digo lo que desearía que alguien me hubiera dicho. No eres estúpida por confiar en alguien que amabas. No eres débil por creer en sus promesas. No eres responsable de su elección de traicionarte. Y entonces los ayudo a pelear de vuelta. El mes pasado, ayudé a una mujer de 70 años a recuperar $200,000 que su hijo había robado de su cuenta de seguro social. Hace 2 semanas, asistí a una madre joven en documentar abuso financiero que la ayudó a escapar de su matrimonio con sus hijos y su dignidad intacta. Esta mañana recibí una carta de un hombre cuyo hermano había estado robando sistemáticamente del patrimonio de su padre. Gracias a nuestra intervención, los activos del padre fueron protegidos y el hermano está enfrentando cargos criminales. Cada caso es diferente, pero la historia es siempre la misma. Alguien confió, alguien traicionó esa confianza, y alguien más los convenció de que tenían el poder de pelear de vuelta. Mi cicatriz quirúrgica se ha desvanecido a una línea blanca delgada, apenas visible ahora, pero la toco a veces, cuando estoy trabajando tarde o reuniéndome con un caso particularmente difícil. Y recuerdo esa noche en el hospital cuando Rafael me arrojó esos papeles. Recuerdo qué pequeña me sentí, qué impotente, cómo pensé que mi vida estaba terminando. Estaba equivocada. Esa fue la noche que mi vida real comenzó. Verás, cuando alguien trata de destruirte, cuando toman todo lo que pueden, tomar y te dejan sin nada, cometen un error crítico. Asumen que no tener nada significa que no tienes nada que perder. Pero no tener nada que perder es la posición más peligrosa de todas, porque significa que eres libre de convertirte en quien necesites convertirte para sobrevivir. Tengo 73 años ahora. Vivo en un apartamento modesto, manejo un auto sensato y paso mis días ayudando a otras personas a reclamar sus vidas de los depredadores que las destruirían. Nunca he sido más feliz. Mi nombre es Elena, y aprendí que el espíritu humano es mucho más resistente de lo que nuestros enemigos imaginan.
A veces las mismas personas que tratan de quebrarnos terminan haciéndonos más fuertes de lo que jamás soñamos posible. Si mi historia te ha enseñado algo, que sea esto. No importa qué tan impotente te sientas, no importa qué tan completamente alguien haya traicionado tu confianza. Siempre tienes más fuerza de la que sabes. La pregunta no es si puedes pelear de vuelta, es si lo harás. Elige pelear, elige sobrevivir, elige convertirte en la persona que tus enemigos nunca vieron venir, porque eres más poderosa de lo que ellos jamás entenderán. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que la justicia sigue existiendo en este mundo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad para escribir nuestro propio final.